¿Cómo están, señores estudiantes? Vamos a continuar nuestro estudio en pediatría y vamos a ver ahora un tema de mucha importancia como son las neumonías. Es un tema que ustedes lo van a ver con mucha frecuencia en su práctica diaria. Y en primer lugar, vamos a introducirnos con el tema en lo que concierne a las neumonías bacterianas. Una neumonía es un proceso inflamatorio del parénquima pulmonar y que es producido por una bacteria, y esta bacteria tiene mucha importancia porque puede causar muerte y posiblemente muchas complicaciones de mucha gravedad en nuestros pacientes. En este caso, ustedes pueden apreciar una diapositiva del Streptococcus pneumoniae que tiene la capacidad de provocar la inflamación a nivel del parénquima pulmonar. Cuando las bacterias llegan a una parte del pulmón y hacen esta consolidación, se suele llamar neumonía. Pero en el caso de que las bacterias den múltiples siembras en ambos campos pulmonares, se va a conocer como bronconeumonía. Las bronconeumonías son las encontramos más a nivel de lo que son los lactantes. La neumonía es importante porque se constituye la segunda causa de muerte en los niños menores de 5 años. La primera es la diarrea. Y tenemos un principal contaminante, como es el humo del cigarrillo. Entonces aquí encontramos diferentes imágenes de consolidación, y esto es lo que se considera como una neumonía y que radiológicamente da esta imagen. Hay factores de riesgo que contribuyen a que los niños se vean más afectados. Y dentro de los demográficos vamos a encontrar que es más frecuente en los varones y sobre todo menor de 6 años. En el factor de riesgo socioeconómico, el bajo ingreso familiar, el bajo nivel de educación, ambientales, contaminación del aire y sobre todo lo que es la malnutrición. Son más susceptibles los niños que viven en un ambiente de humo, por ejemplo, cocinas que usan leña o carbón, o en su defecto donde hay contaminación por el humo del cigarrillo. Nutricionales, la malnutrición, el bajo peso al nacer y la falta de la lactancia materna. Y comportamiento, falta de reconocimientos de los signos, inmediatamente que nos hagan sospechar de que es un cuadro neumónico. Bueno, la causa más frecuente de neumonía engloba al Streptococcus pneumoniae, el Streptococcus pneumoniae, ¿no? ¿Cómo es la etiología y la etiopatogenia? Por lo general, la siembra de bacterias ocurre por aspiración del material contaminado que se ingresa por las vías respiratorias altas y puede llegar a la nariz. De la nariz pasa a lo que es la garganta y hay una inhalación de las partículas que se quedan suspendidas en el ambiente. Y la contaminación puede ser su difusión por vía hematógena. Es infrecuente, la vía hematógena es una vía infrecuente de contaminación, sobre todo por el Streptococcus pneumoniae. Por esta forma, el Staphylococcus aureus, disculpe, por esta forma de inhalación de las bacterias suspendidas en el ambiente es una forma común de contagio del Streptococcus pneumoniae. Después de la Streptococcus pneumoniae podemos encontrar otras bacterias como es el Mycoplasma pneumoniae, la Chlamydia pneumoniae, el Haemophilus influenzae, el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pyogenes. En los niños menores de 6 meses tiene la característica de que es mucho más grave porque incluso ellos puede ser una importante causa de muerte. Igualmente es de grave por la importancia que tiene, porque es muy grave en ellos los prematuros, los que tienen un destete temprano, aquellos que utilizan lactancia artificial porque hay inmadurez inmunológica. Dentro de lo que es la anatomía patológica vamos a encontrar, bueno, esto es en una vista en microscopio, lo que se aprecia de las bacterias. Vamos a encontrar en la anatomía patológica un exudado de los sacos alveolares, el bloque de condensación pulmonar. En etapa inicial vamos a encontrar un exudado rojizo, seroso y leucocitos, es la fase de hepatinización roja. Luego vamos a encontrar abundante fibrina, limpieza linfática y leucocitaria. Luego vamos a encontrar, cuando ocurre la limpieza linfática y leucocitaria, vamos a encontrar la fase de hepatinización gris. Y luego vamos a encontrar las formaciones de bulas o neumatoceles subpleurales. Va a depender de la contaminación que ocurra por diferentes patógenos que puede complicar con diferentes patologías como estas que encontramos aquí, que son complicaciones de diversas patologías. Por ejemplo, una bula o un neumatocele es más propia de un Staphylococcus aureus que de un Streptococcus pneumoniae, por ejemplo. La clínica va a variar, pero en general podemos encontrar en los pacientes tos, que la tos se debe a una irritación de la vía aérea, fiebre en respuesta a la infección, el tiraje,
y el uso de los músculos accesorios de acuerdo al nivel de severidad de la infección, y a esto acompaña la taquimia. Puede haber ausencia de sibilancias, pero también podemos encontrar ausencia de lo que podemos encontrar la presencia de estertores y la presencia de dolor torácico, de dolor abdominal, matidez, sobre todo la percusión, murmullo vesicular disminuido, porque es lo que transmite una área que está consolidada, y también esto permite que esta área de consolidación aumente las vibraciones vocales, y vamos a encontrar estertores crepitantes, soplo tubárico, quejido respiratorio, aleteo nasal, sobre todo en los niños menores de 6 meses. Y esto es lo que vamos a encontrar, características propias de una neumonía típica. En una neumonía típica, bueno, la clínica puede diferir de 1 a 4 meses, podemos no encontrar fiebre, sin embargo, va a haber la tos de tipo coqueluchoide, es decir, como en espasmos y en quintas, y los hallazgos radiológicos semejantes a una imagen que se aprecia en el virus sincitial respiratorio. Puede ser una neumonía afebril coqueluchoide eosinofílica causada por Clamidia trachomatis. En edad escolar, la fiebre no es muy intensa, la tos también es de tipo coqueluchoide, pero se acompaña de cefaleas y mialgias. Y podemos ayudarnos con el diagnóstico radiológico, donde vamos a confirmar el diagnóstico. Vamos a encontrar, mire, esta área de consolidación con una atelectasia, con un área de aspecto triangular. Vamos a encontrar imágenes de consolidación, es lo que se denomina el área neumónica. Toda área de consolidación vamos a encontrar lo que se denomina la neumonía. Tenemos aquí una consolidación lobaro-segmentaria con un patrón radiológico típico, lobaro-segmentaria. Tenemos una condensación del lóbulo medio, como ustedes aprecian aquí. Encontramos aquí una condensación del lóbulo inferior. Vamos a apreciar una neumonía multifocal y neumonía del lóbulo izquierdo. El tratamiento, las medidas generales, hidratación parenteral u oral, hospitalización va a depender de algunos factores, el hecho de que tenga hipoxemia, y esto obliga a que el bebé reciba medicación intravenosa, antibióticos y soporte ventilatorio. Los antibióticos van a variar de acuerdo al grupo etario, porque de acuerdo a eso también va a ir a la afectación de acuerdo, o sea, normalmente en una neumonía el tratamiento va enfocado a la bacteria causal, y la bacteria causal es la que nos permite pensar en un diagnóstico etiológico para empezar un tratamiento de acuerdo a la etiología, pensando en la edad. Por ejemplo, los recién nacidos tienen más frecuente el hecho de que se puedan, siendo el estreptococo neumonía el más frecuente, sin embargo, en los recién nacidos es lo que más se encuentra en el canal vaginal, es decir, que ellos se van a ver más fácilmente contaminados por el estreptococo neumonía, perdón, por el estreptococo agalactae o estreptococo del grupo B, y por el Escherichia coli, que son los gérmenes más frecuentes que se canalizan en el claustro materno. Luego, pues, vienen los lactantes y los preescolares. Ellos se van a ver más afectados en primer lugar por el Haemophilus influenzae y luego por el estreptococo neumonía. Y los niños en edad escolar, el principal es el estreptococo neumonía. Entonces tenemos aquí que el recién nacido, siendo el grupo de los gram negativos el más frecuente y el estreptococo del grupo B, en ellos el antibiótico va a ir enfocado directamente para ampicilina gentamicina o ampicilina más cefotaxima de manera intravenosa. De 3 meses a 5 años podemos utilizar amoxicilina por vía oral, o ampicilina o ceftriaxona, o amoxicilina más ácido clavulánico con acitro más claritro por vía oral. La ventilación mecánica, las técnicas van a permitir mantener al paciente en una manera adecuada hasta que mejoren las zonas comprometidas del pulmón y ventilen adecuadamente. La oxigenoterapia se controla por medio del saturómetro y va a mantener valores que saturen por arriba del 94%. Debe ser el oxígeno humedecido y hay que usar máscara para que pueda llegar adecuadamente a los pulmones del paciente. Entonces encontramos aquí en la edad de los pacientes si es la neumonía atípica o la típica. Los niños mayores de 3 años, en la típica, el cuadro es inicio gradual, fiebre baja, hay sibilancias y algunas veces cefalea, mialgias y tos coqueluchoide. En la radiografía de tórax vamos a encontrar infiltrados intersticiales o en parches, y la causa en ellos de la atípica es el Mycoplasma pneumoniae, y el tratamiento de elección es con macrólidos. En los niños menores de 3 meses, en una neumonía típica vamos a encontrar taquimia, crepitantes, toxicidad y fiebre.
En la neumonía típica de 3 meses a 4 años, taquimia, crepitante, fiebre, toxicidad y decaimiento, y de 5 años o más, taquimia, crepitante, fiebre, toxicidad más hiporexia. Y en una neumonía típica vamos a encontrar la característica imagen de consolidación pulmonar segmentaria lobar y puede haber derrame o no. En los menores de 3 meses, más frecuente el estreptococo beta o agalactae, la listeria y los gram negativos, como la Escherichia coli que les he mencionado. Por lo tanto, el tratamiento con ellos va a ser ampicilina más un aminoglucósido o ampicilina más una cefalosporina de última generación. En los niños de 3 meses a 4 años, el Streptococcus pneumoniae, luego va a ser el Haemophilus influenzae y el Staphylococcus aureus. En ellos vamos a utilizar amoxicilina o una cefalosporina de segunda o tercera generación. Porque, por ejemplo, el Haemophilus influenzae, que es más frecuente en esta edad, es un gram negativo. A los 5 años o más, el más frecuente es el Streptococcus pneumoniae, por lo tanto, vamos a utilizar en ellos penicilina o macrólidos. Bueno, si el paciente recibe un tratamiento efectivo y adecuado, va a mejorar rápidamente y lo primero que vamos a encontrar es que desaparece la fiebre y el apetito mejora en un lapso de 24 a 48 horas. La resolución de un cuadro atípico es lenta pero favorable con una recuperación progresiva. Y encontramos aquí cuadros de una radiografía de frente, y esta es lateral con un niño que tiene una neumonía en el lóbulo superior derecho, y lo apreciamos acá, ¿no? Esta es una radiografía frontal con perfil de frente y lateral en el mismo niño, después de 19 días donde ha mejorado aparentemente su imagen y se le da el alto hospitalario. Las imágenes de consolidación pueden durar hasta 4 semanas, por lo tanto, una radiografía de tórax nos va a ser de utilidad para ver complicaciones o para ver que el paciente está empeorándose, más no para ver mejoría en este paciente. Las complicaciones de las neumonías bacterianas pueden ser el derrame pleural, metaneumónico y el empiema, la neumonía necrosante, el acceso pulmonar y los neumatoceles. El derrame pleural, metaneumónico y el empiema es una colección de líquido pleural que se asocia a una neumonía o a un acceso pulmonar, y el empiema se refiere a la presencia de pus en lo que es la cavidad pleural. El derrame pleural tiene una etapa exudativa y una etapa aspirino-purulenta y una etapa de organización. Es causada por el Streptococcus pneumoniae y principalmente en lo que es el derrame pleural y el empiema. También puede ser causado por el Staphylococcus aureus en los países de desarrollo, y en otro grupo de etiológicos puede ser el Streptococcus pyogenes, el Haemophilus influenzae y el Mycoplasma pneumoniae. La clínica va a ser síntomas clásicos de neumonía, tos, fiebre, taquimia, quejido, disnea, dolor abdominal y compromiso del estado general. Y de acuerdo al compromiso del paciente puede haber dificultad respiratoria, cianosis, deshidratación, y esto hace que avance con compromiso del estado hemodinámico del paciente. El diagnóstico por medio de una radiografía AP de pie, donde vamos a encontrar obliteración del ángulo costodiafragmático, ascenso de líquido por la pared costal y en lo que se denomina el signo del menisco. El tratamiento en los niños con derrame pleural no significativo, que presentan menos de 10 milímetros de espesor de líquido, el manejo inicial es conservador con antibiótico intravenoso y observación por 24 horas, penicilina a dosis altas y cefalosporina de tercera generación. Dependiendo si es febril o afebril, varía el tratamiento de antibióticos. El neumatocele es una formación adquirida de contenido aéreo de paredes finas que se desarrolla en el intersticio pulmonar después de una lesión inflamatoria del parénquima. El neumatocele más bien es un compromiso de complicación de un acceso. Es como un acceso que tiene límites. Lo que va a ocurrir aquí es una necrosis alveolar o bronquiolar localizada. El 2 al 3% de las complicaciones de las neumonías especialmente se complican con neumatocele, y la etiología principal es el Staphylococcus aureus. Puede ser asintomático y reabsorberse en 6 semanas sin dejar secuelas, pero también puede presentar complicaciones necesitando drenaje y tratamiento quirúrgico. El diagnóstico debe ser radiológico con una radiografía AP lateral o ambas. La neumonía necrosante o necrotizante es la presencia de áreas de necrosis de tejido pulmonar en zonas de condensación hipovascularizadas. El agente etiológico más frecuente es el Streptococcus pneumoniae y su diagnóstico mejora si se utiliza adecuadamente el estudio por imágenes. Ocurre más frecuentemente en edad preescolar y puede complicarse con una fístula broncopleural. El acceso pulmonar es un área localizada de supuración y necrosis que puede involucrar a una o varias zonas del parénquima y conducir a la formación de una cavidad.
puede ser primario o secundario. Primario, un niño sano, sin patología recurrente, es menos frecuente, pero más en hombres y más común en invierno. Y secundario ocurre en niños inmunocomprometidos que presentan una inmunodeficiencia primaria o secundaria, puede ocurrir a cualquier edad, más en hombres, y es provocado por el estafilococo aureus. En su clínica va a predominar fiebre persistente, tos, taquimia, disnea, dolor torácico, vómitos, pérdida de peso, hemoptisis y expectoración purulenta. Es muy importante que ustedes tengan en consideración que, por ejemplo, hay signos que nos permiten identificar rápidamente, y de hecho el IEPI clasifica, por ejemplo, dice, si un niño hasta un año tiene más de 50 respiraciones, automáticamente al minuto eso es una neumonía. Y si tiene 2 años y tiene más de 40 respiraciones al minuto, eso corresponde a una neumonía. Entonces es importante que cuantifiquen la frecuencia respiratoria porque prácticamente esto nos permite valorar lo que es un parámetro diagnóstico. También es importante que ustedes recuerden que la fiebre automáticamente sube los latidos cardíacos y la frecuencia respiratoria. Un grado de temperatura que alce sube 10 latidos por minuto y un grado de temperatura que alce sube de 3 a 5 respiraciones por minuto. Cuando nos referimos a una neumonía viral, la definición basa en una condensación pulmonar unilateral o bilateral acompañada no de insuficiencia respiratoria parcial o global y que se produce por virus RNA o DNA. Es frecuente en los lactantes en un 50-60%, que son los que más se afectan por causa viral. Los preescolares y escolares es incierta, más frecuente mientras menor edad tenga el paciente. Es causado por el virus sincicial respiratorio, por el VPI, por el Epstein-Barr, metaneumovirus, sarampión, influenza, adenovirus, coronavirus, hantavirus, enterovirus, Coxsackie, rotavirus, VIH, etc., ¿no? Y la patogenia se basa en la transmisión por gotitas de saliva o fomites contaminados por un contagio intrahospitalario en un 70%. También puede ser por trasplante de órganos o productos sanguíneos contaminados. Ingresa los agentes virales a las vías aéreas y se multiplican en el tracto respiratorio superior y se propagan endobronquial o hematógena. Es la vía de contaminación. Existen mecanismos de defensa en el huésped, como es la barrera mecánica, que son los cilios, desde los pilis a nivel nasal hasta dentro del parénquima pulmonar, a nivel del epitelio, que es un epitelio ciliado que permite aún que logre expulsar lo que se quiera introducir. También otra barrera de defensa es la inmunidad humoral, que está representada por la inmunoglobulina A nivel de la mucosa, inmunoglobulina M alveolar y por la G a nivel sanguínea. Las células fagocíticas por los polimorfos nucleares, los macrófagos alveolares y las células dendríticas, y la inmunidad mediada por las células que son los linfocitos TCD8. Clínicamente vamos a encontrar, a nivel del coronavirus, el síndrome respiratorio agudo grave. Generalmente las manifestaciones son inespecíficas. Es grave en los niños menores inmunodeficientes o con carencias nutricionales y puede presentar manifestaciones de vía aérea superior, rinorrea, congestión, faringia, fiebre, rechazo al alimento y compromiso a nivel de los oídos. También podemos encontrar manifestaciones propias de las vías aéreas inferiores, como es la tos, el aleteo nasal, polinia, signo de obstrucción bronquial. Por ejemplo, el sincicial respiratorio puede provocar crisis de apnea en lactantes menores de 6 meses. El hantavirus se sospecha por contacto con ratones que tienen la cola larga. El diagnóstico, que evita técnicas más invasivas y tratamientos mal instaurados y transmisión, debe de ser oportuno. Dentro de las características estacionales, por ejemplo, en el invierno es más frecuente el sincicial, en el otoño y primavera el parainfluenza y en el otoño la influenza. Es decir, que el diagnóstico más es clínico. A nivel de laboratorio podemos ayudarnos con inmunofluorescencia indirecta con anticuerpos monoclonales de aspirado nasofaringio, que el resultado se emite en 4 a 6 horas y se realiza los primeros a 5 a 7 días de la enfermedad. El cultivo viral es el gold standard, el hemograma nos va a evidenciar leucopenia con linfocitosis, y a nivel de imágenes, en una radiografía frontal y lateral, vamos a encontrar el compromiso peribroncovascular con relleno alveolar y parcelar o difuso. Hiperinsuflación con descenso del diafragma, aumento del espacio retroesternal, distensión pleuropericárdica y protrusión pulmonar hacia los espacios intercostales. También nos podemos ayudar con una tomografía computarizada, pero sin embargo, nada de esto sustituye al diagnóstico clínico. La anatomía patológica, vamos a encontrar daño alveolar difuso con bronquiolitis, congestión capilar y edema, destrucción celular en forma de inclusiones intranucleares
en epitelio bronquial, peribronquial y alveolar. El tratamiento, de acuerdo a las condiciones de gravedad, puede ser tratado en un domicilio, con hidratación, alimentación fraccionada y con control de temperatura. Se hospitalizan aquellos que tienen compromiso de su estado general y se utilizan ellos broncodilatadores en aerosol si es necesario o en dosis mediadas y evaluando su respuesta. El pronóstico va a depender de acuerdo a la recuperación clínica y anatomopatológica. Puede existir niños con complicación como es una hiperreactividad bronquial luego de 18 a 24 meses de haber dado un cuadro de este tipo. La neumonía atípica. La neumonía típica va relacionada directamente con un causal, como es el Mycoplasma pneumoniae. Sin embargo, puede ser también causada por la Legionella pneumófila y por microorganismos zoonóticos como la Chlamydia psittaci, la Coxiella burnetii y la Francisella tularensis. Forma parte de las neumonías adquiridas en la comunidad, las neumonías atípicas, y se reconocen de aquellas neumonías típicas por las manifestaciones extrapulmonares. Los mecanismos de infección es por invasión directa y daño del epitelio de la vía aérea. Se activa una respuesta autoinmunitaria por una diseminación sistémica. Clínicamente va a afectar al aparato respiratorio superior e inferior, motivando coriza, odinofagia, que aproximadamente se puede prolongar por 2 semanas, cefaleas y mialgias. Y manifestaciones extrapulmonares como son otitis externa, otitis media, exantemas maculopapulares, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarreas, y neurológicos puede tener el niño encefalitis. El diagnóstico en los niños solo se recomienda diagnóstico etiológico a través de inmunoglobulina M y PCR. Tratamiento, bueno, ahí vamos aquí a encontrar resistencia a los betalactámicos, por lo tanto, es de elección los macrólidos por vía oral, como es la eritromicina, 50 miligramos por kilo día, 10 a 14 días. La eritromicina, 15 miligramos por kilo por 10 días. O acitromicina, les mencioné 12 miligramos el primer día. Bueno, en general 12 miligramos por kilo día y hay que hacerlo durante 6 días. Esto es una actualización. La clamidia neumonía presenta evidencias clínicas como es odinofagia, difonía leve, fiebre, difonía leve, fiebre a moderada, tos persistente que es seca, luego se hace productiva y a veces puede ser paroxística y puede incluso provocar crisis asmática o síntomas persistentes en los niños asmáticos. El diagnóstico por medio de la inmunofluorescencia indirecta es la técnica electiva. El tratamiento, la eritromicina, 50 miligramos por kilo en 4 dosis diarias, la eritromicina, 15 miligramos en 2 dosis, acitromicina, 12 miligramos por kilo día. También encontramos como causal a la Legionella pneumofilia. Clínicamente va a presentar fiebre, obstrucción bronquial, dolor pleurítico, dificultad respiratoria, dolor abdominal, diarrea y cefalea. El diagnóstico, pues hay que investigar la presencia, sobre todo a nivel de la orina, del antígeno en la orina, la presencia del lipopolisacárido en la orina de la Legionella pneumofilia. Tratamiento, eritromicina intravenosa, 15 miligramos por kilo cada 6 horas y luego por vía oral hasta completar 21 días de tratamiento. Neumonía adquirida en la comunidad. Bueno, es infrecuente, cada vez es menos frecuente por el uso de las vacunas. Tenemos vacunas para el estreptococoneumonía y para el Haemophilus influenzae, que son los agentes causales más frecuentes. La neumonía adquirida, bueno, en general la neumonía es inflamación del parénquima pulmonar. La epidemiología es de importancia porque es la neumonía una de las principales causas de muerte, sobre todo en los menores de 5 años. En los Estados Unidos disminuye la mortalidad porque hay introducción adecuada y oportuna de antibióticos, por la mayor cobertura de vacunas y por la cobertura sanitaria, que es mejor a la población infantil. Factores de riesgo: falta de lactancia materna exclusiva, desnutrición, contaminación del aire en locales cerrados, bajo peso al nacer, hacinamiento, falta de inmunización, sobre todo contra el sarampión. La etiología puede ser causas no infecciosas como aspiración de alimentos, cuerpos extraños, hidrocarburos, reacciones de hipersensibilidad, o una neumonitis inducida por fármacos o por radiaciones. El diagnóstico molecular es en un 40-80%, donde se descubren los agentes patógenos bacterianos. Estreptococoneumonía o el neumococo en niños de 3 semanas a 4 años, Mycoplasma pneumonia o Chlamydia pneumoniae de 5 años y mayores, Streptococcus pyogenes o Staphylococcus aureus. Sobre todo hay que considerar en los niños con VIH la afectación con el Mycoplasma tuberculosis o la Salmonella o la E. coli o el Pneumocystis jirovecii.
El estafilococcus aureus pues, puede complicar a una gripe, por ejemplo, y hay patógenos también virales, como el sincitial, rinovirus, los virus gripales, que afectan más a los menores de 2 años, lactantes y niños menores de 1 mes y mayores hasta los mayores de 5 años. Bueno, los agentes etiológicos también lo podemos agrupar de acuerdo a la edad. Los recién nacidos les había dicho a ustedes que más frecuente para que dé una neumonía típica es el estreptococo del grupo B, Guagalactae, E. coli y los otros bacilos gram negativos, estreptococo neumonía, Haemophilus influenzae. De 3 semanas a 3 meses, el sincitial respiratorio, otros virus, rinovirus para el virus paragripal y el estreptococo neumonía, la Haemophilus influenzae, etcétera, los que ustedes aprecian aquí. De 4 meses a 4 años, el sincitial, otros virus respiratorios, estreptococo neumonía, Haemophilus influenzae, entre otros. Mayores de 5 años, Mycoplasma neumonía, estreptococo neumonía, Chlamydophila pneumoniae, el Haemophilus influenzae, y aquí predominan más las bacterias. El patrón es típico de epidemias, sobre todo en los países que tienen otoño, las infecciones aparecen por virus, sobre todo los paragripales, motivando el flujo. El sincitial puede aparecer en invierno, igual que el metaneumovirus humano y el virus gripal, provocando de inicio bronquiolitis y neumonías. Hay que conocer la epidemia vírica para llevar a un diagnóstico de sospecha inicial en estos pacientes. Bueno, la patogenia empieza a haber una esterilidad del aparato respiratorio inferior, va a haber una depuración mucociliar que tiene las propiedades, sobre todo, para que inicie el cuadro de la tos. Va a haber factores que aumentan el riesgo de la infección pulmonar, como pueden ser el traumatismo, anestesia o el hecho de una aspiración o broncoaspiración. Pueden haber mecanismos inmunitarios de defensa, como es la inmunoglobulinada secretora, los macrófagos alveolares y bronquiales, porque incluso hasta llegar al parénquima pulmonar hay mecanismos protectores que favorecen que no se difunda lo que es los virus o las bacterias. En la neumonía vírica, la diseminación es por infección a lo largo de las vías respiratorias, va a haber una lesión directa del epitelio respiratorio y luego va a llegar a una obstrucción, secreción anómalas y restos celulares. Vamos a acompañar a los lactantes pequeños susceptibles a infecciones graves y puede haber atelectasia, edema intersticial, desequilibrio de ventilación-perfusión, predispone a una infección bacteriana. Y las neumonías bacterianas, vamos a encontrar que los microorganismos colonizan la tráquea y posteriormente llegan al pulmón. La neumonía ocurre por una siembra directa del tejido pulmonar. Este es un cuadro morfológico que varía según el microorganismo. Si es un Mycoplasma neumonía, este se une al epitelio respiratorio, inhibe la acción mucociliar, destruye la parte celular y ocurre una respuesta inflamatoria en la submucosa. Va a ocurrir una obstrucción de la vía respiratoria y una diseminación de la infección. El estreptococo neumonía provoca edema local, proliferación de microorganismos, extensión a zonas adyacentes del pulmón y afectación focal. El estreptococo del grupo A, necrosis de la mucosa traqueobronquial, formación del exudado, edema y hemorragia local, afectación de vasos linfáticos y afectación pleural. El estafilococcus aureus, áreas extensas de necrosis hemorrágica, cavitación irregular del parénquima, neumatocele en pie o fístulas broncopulmonares. Las neumonías recurrentes se da cuando ocurren 2 o más episodios en un único año o más episodios en cualquier momento. Clínicamente, pues vamos a encontrar rinitis y tos. En las neumonías virales en los lactantes va a haber taquimia, tiraje intercostal, aleteo, utilización de los músculos accesorios de la respiración. Y en la ocultación podemos encontrar crepitantes, subcrepitantes y sibilancias. En las neumonías bacterianas va a haber fiebre más alta que las neumonías víricas, dolor torácico y sobre todo puede haber un dolor referido en la base del pulmón. Cuando hay neumonía base pulmonar derecha, se va a fosílica derecha, siendo un diferencial un cuadro de apendicitis aguda. Puede el paciente adoptar posiciones antiálgicas, inmovilizándose del lado afectado para minimizar el dolor pleurítico. Puede haber trastornos confusionales. En una primera fase de haber ruidos respiratorios mínimos crepitantes, diseminados roncos en ambos en campo pulmonar afectado, luego complicaciones como matidez, la percusión. Los lactantes pueden presentar disminución del apetito, vómitos y diarreas. El diagnóstico vamos a encontrar en una radiografía infiltrados, en una radiografía de póstero anterior y lateral. En una neumonía vírica puede haber hiperinsuflación con infiltrados bilaterales y manguitos peribronquiales. Vamos a encontrar en una neumonía por sincitial en un lactante de 6 meses, en una radiografía AP, hiperexpansión pulmonar de manera bilateral, fina, con una enfermedad bilateral fina en ambos espacios aéreos y estrías densas, y un día después vamos a encontrar aumento del cuadro a una neumonía bilateral, con siembras en ambos campos pulmonares, y esto es lo que se denomina una bronconeumonía.
El derrame o empiema podemos encontrar en una radiografía una consolidación de frente y lateralmente vamos a encontrar ya tomados los ángulos costofrénicos o los ángulos de los pulmones, ¿no? Entonces vamos a encontrar una neumonía neumocócica con una consolidación lugar confluente, un niño de 14 años que presentó tos y fiebre. Vamos a ver en las zonas de consolidación en el lóbulo inferior derecho. Las neumonías virales, vamos a encontrar un recuento leucocitario normal o alto que no supera 20.000 con predominio de linfocitos. El diagnóstico definitivo es aislar al virus o identificarlo de su genoma en secreciones respiratorias. Y las neumonías bacterianas, voy a encontrar un recuento leucocitario entre 15.000 y 40.000 con predominio de granulocitos. El diagnóstico definitivo es aislar el microorganismo de sangre o líquido pleural del pulmón. Se recomienda hemocultivos en pacientes que no mejoran o deterioran clínicamente con una neumonía complicada o en los que precisan ingresos hospitalarios. Bueno, hay factores indicativos de la necesidad de ingreso en un niño que tiene neumonía. Por ejemplo, un niño menor de 6 meses obliga a su hospitalización. Que tengan anemia drepanocítica o síndrome torácico agudo, afectación múltiple de lóbulos, inmunodepresión, aspecto tóxico, dificultad respiratoria moderada grave, que necesite oxígeno suplementario, neumonía complicada, deshidratación, vómitos, etc. Mala tolerancia oral, etc. El tratamiento en las neumonías bacterianas va a depender de la causa, de la edad y del aspecto. Los cuadros leves no necesitan ingreso y van a ser utilizados y calmados con amoxicilina o cefuroxima acetil o amoxicilina clavulánico. En edad escolar, si es provocada por el micoplasma o clamidia pneumonia, acitromicina. Si es un adolescente, levofloxacino o moxifloxacino. Empíricamente puedo utilizar en niños hospitalizados no graves ampicilina o penicilina G y en los graves ceftriaxona o cefotaxima. La neumonía estafilocócica, de una utilizo vancomicina o clindamicina. Las neumonías virales, cuando sospecho, pospongo antibióticos, salvo que haya un deterioro clínico, planteo la instrucción de que ya esté contaminado con una infección bacteriana y debo iniciar tratamiento antibiótico. No se ha establecido la duración óptima del antibiótico de la neumonía. Una duración total no debe ser menos de 10 días y 5 o hasta 6 si se utiliza acitromicina. El pronóstico de la neumonía bacteriana no complicada responde al tratamiento con una mejoría de los síntomas en 48 a 96 horas después de que inicie el antibiótico. La mejoría radiológica se retrasa mucho después de una mejoría clínica, por lo tanto, hasta 4 semanas yo puedo encontrar este foco igual. No tengo que estar tomando radiografía cada rato para ir viendo la mejoría, simplemente es con la mejoría clínica. Si el paciente no mejora con tratamiento antibiótico adecuado, ¿qué pasa? Está complicado, hay resistencia bacteriana, o la causa no es bacteriana, o tiene una obstrucción bronquial por lesiones endobronquiales, o tiene una enfermedad persistente, o hay otras causas no infecciosas. Las complicaciones, diseminación directa de la infección bacteriana dentro de la cavidad torácica, bacteriemia con siembra hematógena. Las complicaciones pueden estar dadas, por ejemplo, por el estafilococcus aureus, el streptococcus pneumoniae o el streptococcus piógenes, como un derrame paraneumónico o un empiema. El neumococo y el HIC van a dar meningitis o artritis supurativa u osteomielitis. Y esto es lo que podemos compartir con ustedes en lo que se relaciona a las neumonías típicas y atípicas. Muchas gracias y que pasen bien.